Robert, hoy te voy a dejar hablar un montón. ¿Te parece bien? Muy bien, pues yo me dejo llevar y te cuento lo que me va apeteciendo y tú pues vas interviniendo cuando te apetezca, casi como si fuera una clase, yo me dejo llevar. Exactamente, porque al final la información es lo más importante. Bueno, Tú arrancas con una pregunta detonante y a partir de ahí pues tiramos del hilo. ahí vamos. Hola mundo, me llamo Ilse y les doy la bienvenida a este nuevo encuentro con mi querido Robert. Robert, ¿cómo estás? Qué bien de verte. Muy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo y a ver qué da de sí la charla. Genial, fantástico. Bienvenidos y bienvenidas a la audiencia y todo el mundo. Y vamos allá. Vamos a desarrollar hoy un tema que no lo estás hablando mucho en las otras entrevistas, así para tener otro tópico, otro tema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre la batalla mundial del mal y del bien, ¿no? En lo, digamos, en lo energético, en lo político, en lo social, cultural, terrenal, todo esto. ¿Qué es tu opinión sobre esto? Bueno, es un tema muy interesante y por eso me gustaría tocarlo y es comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Si algo ha desvelado 2020, este pasado 2020, y hace justo un año empezó la parte más dura de la distopía, es la existencia de una organización que permitió que el mundo cambiara y llevara al mundo dictatorial en el que estamos ahora mismo completamente inmersos. Este es un plan que se ha ido gestando durante muchos siglos y que tiene muchas aristas. Entonces, de lo que se trata es de comprender cuáles son los actores involucrados en él. Primero, si te parece, podemos hablar un poco de cuáles son los actores desde el lado del mal que han ido creando todo este entramado, toda esta ilusión, toda esta matrix, lo podemos llamar de muchas maneras, que ha culminado en esas acciones agresivas y totalitarias de los encierros de hace un año. Y cómo desde el otro lugar, desde la ciudadanía, primero neutra y luego polarizada, sea al bando enemigo, al bando del mal o del bien, podemos ir resolviendo esa situación. Hay que remontarse un poco atrás para entender cómo todo esto se ha ido fraguando. Esto, Exacto. de hecho, hay muchas versiones de los hechos, pero la principal, o por lo menos la que yo voy a defender, es que esta organización tan inteligente y sobre todo tan a largo plazo se ha gestado necesariamente desde reinos energéticos. Y ahora explicaré por qué. O sea, no es de origen plenamente humano. Sí que hay una ejecución humana, pero lo que es la implementación del plan, o sea, mejor dicho, lo que es la planificación del plan, mejor dicho, Sí. eso ha sido de origen energético por parte de otras entidades. Ok. Entonces, ¿por qué sabemos esto o por qué intuimos esto? Realmente hay muchas maneras de verlo. Lo principal que nos damos cuenta es que el plan está fraguado muy a largo plazo, lo cual es incompatible con los dirigentes que conocemos a nivel humano. La gente que conocemos nosotros a nivel humano trabaja precisamente muy a corto plazo, se deja llevar por ambiciones personales, se matan todos entre ellos y rara vez se ponen de acuerdo en una cuestión nuclear, especialmente cuando hablamos de personas de carácter psicopático, que son los que gobiernan el mundo. Por lo menos los políticos conocidos se matan entre ellos, las multinacionales se matan entre ellas. ¿Cómo puede ser que hay una organización que funcione de una manera tan orgánica, tan a largo plazo? Esto evidentemente tiene que tener una estructura donde además se ha trabajado muy bien en todos los órdenes de la vida. O sea, si vamos de abajo hasta arriba, tenemos que los políticos claramente son marionetas. Creo que Exacto. Sí, esto sí. lo ve cualquiera, ¿verdad? O Sí, sea, que, sí, que, sí, que está quitas a claro. uno, lo pones a otro y el plan y la agenda siguen siendo las mismas. O sea, nos damos cuenta de que da igual quién gobierne en un país. Las políticas que se implementan siempre son en detrimento de la libertad, en detrimento de la prosperidad económica y las crisis que están, digamos, fijadas en la agenda acaban azotando a todos los países más o menos por igual. Y al fin y al cabo, cuando llega, por ejemplo, un gobierno más libertario, no deroga las leyes anteriores, no cambia completamente el sistema, no, el sistema se mantiene. Incluso lo que son los movimientos políticos aparentemente revolucionarios
nunca cambian los temas troncales, que ahora explicaremos cuáles son, sino que cambian pequeñas partes. O sea, lo que hacen es cambiar la riqueza de manos, generan alguna ley que a lo mejor favorece a una pequeña minoría, pero las injusticias de raíz no se cambian. El código penal, que está lleno de abusos del Estado, no se cambia. El código legislativo administrativo, donde el Estado tiene una posibilidad de sancionar o punitiva tremenda, no lo cambia. O sea, no hay ningún partido que realmente trabaje para el pueblo o que trabaje para el ser humano. No hay ni un solo partido que aliente la espiritualidad, la individualidad o el espíritu libre del ser humano. Ni uno solo propone cambios realmente estructurales en el sistema educativo. No lo hay en ningún país del mundo. Sí, es verdad. Es más, algo que ha sucedido recientemente, por ejemplo, a Trump se le ha achacado mucho que no se haya enfrentado de una manera muy expresa al nuevo orden mundial. Sí. ¿Qué ha pasado entonces con el presidente de Tanzania o de Burundi, que sí que se han enfrentado directamente? Pues se los han quitado de en medio. Sí, sí, O sea, pero por supuesto, se quita, sí, sí, pero esto es lo que claro, pasa siempre, claro. los dos que se han enfrentado de manera expresa, pues han muerto en extrañas circunstancias, que no hay que ser muy listo para intuir lo que ha pasado. Claro, esto es un aviso a navegantes. Si realmente existe una disidencia real en la política, tiene que ir con mucho cuidado si no quiere perder la vida. Cosa que también pasó con John Fitzgerald Kennedy. O sea, que también fue quitado de en medio en cuanto amenazó con sacar un poco o levantar la alfombra. Entonces, es muy difícil encontrar apoyos en la política. Que empiezan a conducir con agua, toda esta gente también lo quitaron entre medio. Bueno. Exactamente, es que es así. Yo conozco muchas personas que ¿Sí? trabajan en el ámbito de la medicina alternativa, sobre todo en Estados Unidos, Sí. y muchos no se atreven ni siquiera a ejercer porque saben que a los activistas antivacunas los matan. A los que proponen terapias alternativas que funcionan, se los quitan de en medio. Con lo cual, estamos ante una situación de peligro. O sea, yo siempre digo, si ya las personas ordinarias de a pie no se atreven a denunciar la pandemia, ni siquiera con su familia cercana, claro, decirlo públicamente ya es un riesgo mayor. Y encima, si tienes un cargo público, el riesgo se multiplica. Hay que pensar, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, por decir algo, por decir uno que siempre está en la duda de mucha gente de si es disidencia o no. Si no es, sí, sí. En julio del año pasado, su hermano murió en extrañas circunstancias. También. El primero fue muy crítico con las vacunas, fue crítico con todo lo que estaba pasando. Su hermano, que era menor, murió en extrañas circunstancias y luego ya de repente pues su discurso viró y cambió y fue más conservador y más pro sistema. Quiero decir que es fácil que si hay en él algún impulso de, oye, quiero hacer algo por la humanidad, rápidamente le van a aplacar. Quiero decir que es una situación de mucho riesgo. Es muy fácil decir, bueno, no se está atreviendo a hacer nada y bueno, ¿y tú qué te atreves a hacer? Es que los que se están atreviendo, como el de Tanzania, mira cómo ha acabado. Con lo cual, eso es un aviso para navegantes y entiendo que mucha gente no se atreva a decir según qué. Es comprensible. Y eso es lo que marca un poco cómo funciona el sistema. Entonces digo, bueno, entonces, ¿quién manda sobre estas organizaciones o sobre estos políticos? Un poco ya alguna gente lo intuye. Por encima hay estructuras supranacionales. El Foro de Davos, el Foro Económico Internacional, el Club Bilderberg, la UNESCO, la ONU, bueno, esas organizaciones oficiales son las que aparentemente mandan sobre el mundo. Tienen unas políticas, tienen una capacidad de influir en todos los políticos o políticas nacionales. Se supone, desde la ciencia política ordinaria, que los países son soberanos, o sea, que las órdenes internacionales no tienen la capacidad jurídica para doblegar una constitución. A la práctica, los políticos son títeres, los tratados internacionales los pueden aplicar a discreción y al final significa que estamos en manos de gente que ni siquiera da la cara. Ese es básicamente un poco el resumen. Y claro, detrás de esas organizaciones hay otras de carácter secreto que son las que verdaderamente mandan. Que de hecho podríamos definir dos de las principales y más conocidas, que serían los sabios de Sion, que sería la mafia sionista, que tienen un carácter judío. De hecho, no es que sean todos los judíos de la religión judía, pero sí las élites judías son una de las partes que gobiernan el mundo. Que los protocolos de los sabios de Sion ya explican cómo funcionan. Y lo otro es una orden militar relacionada con el Vaticano, que es la orden jesuita, que podemos decirlo, que tienen como el Papa Negro, es digamos, el jefe de la orden jesuita, es como la orden militar, un servicio secreto criminal, que es el que mueve el planeta.
Entre estas dos, más o menos, son las que gobiernan el mundo. Y también gobiernan casi todas las sociedades secretas como los Rosacruces, los masones y demás. Que de hecho, prácticamente todos los políticos han pasado por la masonería, todos los políticos han pasado por sociedades secretas, y es ahí donde para ascender a según qué peldaños tienen que ascenderte. O sea, digamos, en la masonería, por ejemplo, hay 33 grados públicos. Entonces, una persona normal puede llegar hasta el grado 33 y a partir de ahí se acabó. Sin embargo, realmente son 360 grados. Por eso el compás y la escuadra marcan la circunferencia. Solo que para ascender más allá del 33, son los miembros que están arriba los que tienen que subirte. Y claro, cuando alguien te asciende, es debido a que tú has hecho méritos dentro de la organización. ¿Y qué tipo de méritos pueden ser? Pues méritos como demostrar un grado de psicopatía muy alto, de inteligencia social muy alta también. O sea, a una persona de buen corazón nunca va a ser seleccionada para ese tipo de puestos. ¿Por qué? Es de cajón. Sí, sí. Es imposible. De hecho, hay textos como el propio, lo que viene a ser el Protocolos de los Sabios de Sion, o también la versión jesuita de los Protocolos de los Sabios de Sion, es la Monita Secreta, que también explica cómo la orden jesuita se infiltra desde... La orden jesuita es la compañía de Jesús de toda la vida, ¿no? Pues digamos que tienen una parte muy siniestra y están prácticamente metidos en todas las mafias, en todas las logias, y tienen una manera de funcionar, incluso unos códigos militares internos, mediante los cuales, si a alguien les traiciona, pues puede ser ejecutado, puede ser eliminado. De hecho, el ufólogo español Salvador Freixedo, ya fallecido en el año 2019, fue expulsado de la orden jesuita precisamente por ejercer críticas sobre ellos. El ufólogo español, que fue pues un investigador muy bueno sobre el fenómeno ovni, sobre la religión, pues claro, fue expulsado de esa orden, y en algún libro explicaba que incluso dentro de las actividades que tenían, se fustigaban con látigos, o sea, les obligaban a ellos, imagínate qué nivel de tortura generaban, les fustigaban con látigos para así demostrar la pasión que tenían por Cristo. Bueno, son métodos de sometimiento psicológico para que fueran más dóciles. Él se rebeló y por eso fue expulsado, bueno, de hecho fue, creo que encarcelado en Cuba, fue perseguido y expulsado en muchos países, precisamente por ser crítico con todos ellos. El caso es que él precisamente iba en una línea, él tuvo un libro muy bueno, Salvador Freixedo, que se llamaba La Granja Humana. Y él venía de relacionar que todas estas organizaciones secretas básicamente estaban dirigidas por entidades no humanas. Estas entidades que algunos ufólogos dicen que son reptilianas, o dracos o anunnakis, y que otras tradiciones chamánicas le llaman inorgánicos, que de hecho no son lo mismo, pero van un poco en la misma línea. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas entidades, perdón, yo vas a decir algo. No, ya está. No. Al final estoy aquí estamos para escucharte. Es que, sigue. No, está genial. Pues decía, dentro de estas entidades, digamos, hay unas que son las de carácter reptiliano, que son las que en las tablillas sumerias se llaman Anunnakis o se llaman Dracos, que son las típicas reptoides, que David Icke fue uno de los que las popularizó más, explicando pues cómo habían manipulado a la raza humana. Son también las famosas, cuando se habla de la creación genética del ser humano, y se habla de Enki y de Enlil como digamos, los que generaron el proyecto genético del ser humano. El ser humano original se supone que era prístino, virginal, con la chispa divina intacta, con la conexión con los cielos perfectamente lúcida, y luego a través de sucesivas manipulaciones se fue sumiendo al ser humano en esta oscuridad. Sobre el tema de cómo sucedió esto y de cómo funciona la historia, hay versiones alternativas muy interesantes. No sé si se suena lo que es la cronología de Fomenko, de Alexander Fomenko, que es un ruso, un escritor ruso, un investigador, que sugiere que toda la historia ha sido falseada, pero a unos niveles muy superiores a los que podíamos llegar a imaginar. O sea, por ejemplo, es algo bastante documentado que la Segunda Guerra Mundial, el relato, evidentemente, está planteado como buenos contra malos, y los nazis malos y los americanos buenos. Evidentemente, esa frase de que la historia la escriben los ganadores es literal, pero claro, como no tenemos acceso a la historia real, nos tenemos que quedar con la historia que nos llega a través de la ciencia académica, ¿no? De lo que nos llega en el colegio. De lo que de hemos hecho, aprendido. Claro, lo que nos ha llegado a través a todos lo que hemos estudiado en el colegio. De hecho, la etimología de la palabra historia significa un cuento.
un cuento de un sabio. Por eso digo, te voy a contar una historia, significa te voy a contar un cuento, que puede estar a lo mejor inspirado en hechos reales. No tiene que ver con relatar el pasado, por lo menos etimológicamente hablando. Entonces, lo que sugiere Alexander Fomenko es muy radical su planteamiento, pero que es que hay más de 1000 años inventados. O sea, que realmente la cronología, lo que sería el antiguo Egipto, la antigua Grecia, empezaría en el año 1100 aproximadamente. O sea, que nada de 1000 años antes de Cristo, 2000 años, no, que todo está realmente manipulado. Y precisamente es la orden jesuita la que presuntamente, según su cronología, reescribió toda la historia a partir del año 1600-1700. Claro, hay que pensar, si nosotros simplemente revisamos la historia reciente, lo que ha pasado en 2020, y miramos las fuentes oficiales, claro, el relato que se nos da de lo que ha pasado sería cuanto menos discutible para cualquier observador que ha estado aquí. Lo que ha pasado con las pruebas, la manipulación de las pruebas, etc. Claro, cuando nos hablan los historiadores, por ejemplo, de las pruebas de datación del carbono 14 y demás, pues se puede decir para los entendidos que si las PCR fallan bastante, pues las pruebas del carbono 14 serían un equivalente. O sea, que a la hora de detectar si realmente o de datar la antigüedad de unos restos es poco fiable. Incluso se habla de que los monumentos han sido reconstruidos, o sea, que se construyeron y se fabricaron pruebas, pues estilo las pirámides de Egipto, posiblemente fueron construidas hace 400 años, a partir de los datos que se generaron después. Por eso también explicaría que hay tantas pirámides iguales en tantas culturas, o que había tecnología para hacerlas hace miles de años, tal vez es que se construyeron hace pocos años. Entonces, hay por lo menos indicios, yo no digo que toda su teoría sea verdad, pero está basado en una serie de, digamos, nomenclaturas matemáticas que permiten ver que las dinastías de muchos reyes son idénticas. O sea, la duración de una serie de dinastías, por ejemplo, tal rey gobierna 5 años, luego el siguiente 15 años, el siguiente 25. Esto lo aplicas con los zares rusos. Te vas a las dinastías británicas y pasa lo mismo. Te vas a los reyes hispánicos y pasa lo mismo. Duran exactamente igual. La probabilidad matemática de que eso suceda de forma casual es cero. O sea, no puede ser. No puede ser que 0,000001. O sea, es imposible matemáticamente que esas historias cuadren exactamente todas iguales. Lo que significa que está fabricado, que está inventado. Claro, sí, están iguales, sí. Entonces, no sabemos hasta qué punto está hecha la manipulación, cuánto es inventado y cuánto es real, pero lo que sí que sabemos con absoluta seguridad es que la historia está muy manipulada, mucho más de lo que parece. Si nosotros recordamos cómo se nos daba la historia en el colegio, yo por lo menos recuerdo que siempre empezábamos desde la prehistoria, pasamos a la edad antigua, la edad media, la edad moderna y luego la edad contemporánea. Y siempre cada curso volvíamos otra vez a la edad de piedra. Y esto nos condensaba un relato muy lineal, según el cual la historia de la humana ha ido progresando, que de hecho, si pensamos un poco, lo único que ha progresado es la tecnología. Porque si pensamos, digo, a ver, la tecnología sí que ha progresado claramente, pero la sabiduría del ser humano ha progresado. O sea, realmente se vive mejor ahora en términos de sabiduría que antes, o que hace 100 años, que hace 200. O sea, tecnológicamente es innegable. Que hay ventajas higiénicas es innegable. Incluso ese relato de que la esperanza de vida en la época antigua era muy baja, también es fácilmente falseable. Lo que ocurría simplemente es que como había mucha mortalidad infantil, la gente, pues la media de edad de vida era más baja. Pero claro que había gente que llegaba a 80 años y a 90 años. También, no es que te murieras con 30 años de viejo, que es un poco lo que nos han querido vender muchas veces. Digo, no, había gente que llegaba a 60, 70, 80 o lo que fuera. Solo que si morían muchos niños se bajaba mucho la media de vida. Pero se nos ha querido vender que gracias a la medicina moderna la gente es mucho más longeva, cuando realmente pasa al revés. De hecho, si se miran las culturas como los Amis, esta tribu, digamos, que está en Estados Unidos, que viven ahí como recluidos, hay muchísimas enfermedades que ellos no tienen. Ah, no, claro, porque viven totalmente distinto a nosotros también. Claro, tienen un modelo de vida mucho más tribal, en el sentido mucho más saludable, mucho más ecológico en muchos puntos. Absolutamente, claro, sí. Precisamente no están sujetos a los mismos venenos que tenemos nosotros. Entonces, claro, a esto nos tiene que llevar a muchas conclusiones también.
hay en tribus iniciáticas, tribus que viven de una manera que prácticamente sería prehistórica y funcionan muy bien a nivel de salud, son muy longevos. Por ejemplo, las tribus chamánicas son personas que con 90 años están lozanas, están vigorosas, están fuertes, porque Sí. siguen un paradigma de tipo espiritual. Porque están muy en conexión también con la Madre Tierra y saben cómo no comunicarse con ellos y trabajar juntos. No están separados ni de la naturaleza ni uno del otro. Todo va en conjunto y bueno, están muy conectados, de hecho, que todo funciona a la maravilla. Sí, de Claro. hecho, ahí el matiz es, primero, están conectados con los ciclos naturales, con lo Exacto. cual la naturaleza ya te dota de todos los recursos necesarios para proveerte, para abastecerte y para funcionar. En segundo lugar, están conectados con el espíritu, que veremos que el objetivo de las élites siempre ha sido aplastar el espíritu. Toda la narrativa y toda la historia, ¿por qué decía que todo ha sido lineal y da una sensación de progreso? Porque entonces todo lo bueno que hay en la antigüedad, esa conexión con la tierra, ese pensamiento mítico y místico, queda relegado al pasado. Toda la historia o la narrativa aparentemente evolutiva nos lleva de desconectarse de lo espiritual y llegar a la ciencia técnica. La ciencia técnica que nos uniforma a todos. De hecho, toda la aparente y falsa, en mi opinión, carrera espacial nos lleva a buscar las respuestas fuera de la Tierra, fuera del planeta Tierra. Ahí hay que colonizar otros mundos en lugar de realmente conocer bien este planeta o conocer bien al ser humano. Bueno, se crea esa ilusión de que hay un espacio exterior que hay que explorar y que ahí se encontrarán las respuestas. Además, se crea también la idea todo el rato de la insignificancia del ser humano, de que es uno más perdido en el espacio infinito e ilimitado, y que realmente nuestro poder es minúsculo. O sea, todo el rato, todo el relato de las élites viene todo el rato a redundar en una misma idea. Somos pequeños. Entonces, cuando somos infantes, cuando estamos creciendo de pequeños, tenemos lo que ellos llaman pensamiento mágico. Un pensamiento que es ingenuo, que es ilusorio, que es la falsa idea de que nosotros creamos nuestra realidad. Todo niño pequeño siente que tiene poder sobre su realidad. Y poco a poco te van intentando convencer de lo contrario, que realmente las preguntas existenciales ya están resueltas, porque en el colegio te lo dan todo mascado, y luego se da siempre una paradoja muy interesante en el mundo académico, y es que realmente quedan muchas cosas por descubrir, pero nunca te dice cuáles son. Hay cosas que no se saben, pero no se te permite opinar sobre ello. Es un poco lo que pasa ahora con la situación sanitaria. O sea, se supone que no hay ninguna solución a esta enfermedad innombrable, no se puede haber nada más allá del pinchacito. Sin embargo, tú no puedes proponer ninguna alternativa, no puedes proponer ningún tratamiento, no se trabaja realmente, digamos, para entender la enfermedad. Todas las medidas son para la gente sana, no para la gente enferma. No hay investigación para la enfermedad, o la que hay es residual, apenas se habla de ello. Solo se habla de medidas para la gente sana, lo cual es un contrasentido para cualquiera que piense un poco. Exacto. Pero claro, desde el principio momento se nos ha desincentivado a que pensemos por nosotros mismos. Y de hecho, incluso las personas despiertas, por lo menos a la realidad de este mal en el mundo, se les sigue quedando algo coja la idea de que tenemos poder. Todo el rato se creen que son las élites las que tienen el poder. Tienen un poder militar, un poder económico, tienen un poder social de manipulación coercitiva, pero no tienen un poder espiritual. Hablemos un poco de esto, porque esto es lo que nos han escondido todo el rato, el poder espiritual. El entonces, poder dentro de cada uno, sí, claro. Esto es el poder espiritual, quieres decir, eso es ¿no? el poder espiritual. Claro. Exacto. Entonces, hay un punto intermedio, hay una zona gris en la que nos encontramos con los gobernadores del mundo, o por lo menos los que hasta hace muy poco tiempo gobernaban el mundo. Y es del plano energético, le llamaremos así. O sea, hagamos una división, aunque sea un poco rudimentaria para entendernos. Tenemos nuestra parte física, parte energética que está en medio y la parte espiritual que está más arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? El plano energético, que sería la cuarta dimensión, es el lugar donde ellos están, donde ellos operan y tienen la capacidad de conectarse con las élites humanas. De hecho, si viéramos cuándo se inició esto, las famosas tribus de Israel, fue cuando se le entregó a Moisés lo que es la cábala oscura o la cábala completa, que es como un algoritmo para poder manipular a la especie humana. O sea, ahí está todo el truco, todo lo que ellos utilizan. Lo que pasa es que los seres humanos
que encarnan, digamos, el papel de esas familias, de esas 12 familias o 13 familias y todas esas élites que hemos dicho sionistas y jesuitas, trabajan directamente con esas entidades. Esas son las que llevan la hoja de ruta. Como tienen una esperanza de vida mucho más larga, pueden hacer proyectos a 100 años vista o 200 años vista. No tiene un problema. Los humanos, como hemos dicho, son mucho más cortoplacistas. Entonces, de lo que se trata es de te mantengo en esa posición de poder, tú gobiernas el mundo como mi testaferro y tú me haces un trabajo. Dirán, bueno, ¿para qué? Porque si pensamos un poco, los humanos que gobiernan el mundo, ¿para qué quieren más control si ya lo tienen? ¿Para qué quieren más dinero si ya lo tienen todo? ¿Qué ganan ellos? Después del dinero hay el poder, pero tienen todo el poder. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Sabes? Claro, si hablamos de poder sobre los demás, tienen el máximo que se puede. Exacto. Sí, Tienen sí. todos los medios para hacerlo. ¿Por qué entonces seguir con este plan? Bueno, porque están siendo llevados por entidades, canalizando esa energía y por lo tanto a partir de ellos pues pueden instrumentar y pueden ejecutar esos planes. ¿Cuál es el objetivo de estas, digamos, entidades? ¿Es nuestra energía? Pues como decía Salvador Freixedo, somos una granja humana. Y una granja humana significa que al igual que nosotros nos alimentamos o del reino vegetal o del reino animal, pero en definitiva de los productos de la segunda dimensión, nosotros que tenemos un vehículo de tercera somos el alimento de la cuarta dimensión. Ellos no nos comen física y literalmente, por lo menos las entidades, pero se alimentan de nuestra energía emocional sobre todo, que es, digamos, la moneda de cambio principal del mundo astral o de la cuarta dimensión que vendría a ser el equivalente. O sea, cuando estamos en el cuerpo astral, nuestra energía emocional es lo que nos da cohesión, lo que nos da coherencia. Aquí llega un punto importante. Los chamanes hablan de arcontes o hablan de figuras de gobernadores y de hecho hay una tipología de todos ellos, de todas esas figuras, que tenemos todos instalados de base desde que nacemos, que es lo que algunos llaman la mente parásita. De hecho, tenemos en cada uno de nuestros tantiens, que son como centros de energía donde producimos la fuerza del cuerpo etérico y del cuerpo astral, tenemos un tantien inferior debajo del ombligo, tenemos un tantien medio en el corazón y tenemos un tantien superior en la zona de la cabeza. En estos tres puntos tenemos de base anclados una entidad chupóptera. O sea, si un clarividente mira hacia nosotros, puede darse cuenta de que tenemos en nuestro campo energético una entidad anclada. Esa entidad lo que hace es mover nuestro pensamiento. O sea, nuestra mente está parasitada. ¿Por qué es tan difícil mantener la mente en blanco? Porque está parasitada de base. Es una instalación parásita. Y de hecho, el objetivo de esa mente es anclarnos en una realidad concreta. O sea, ¿por qué vivimos en tercera dimensión y no, por ejemplo, somos capaces de saltar a la cuarta, a la quinta, literalmente? Hay algo que nos está fijando aquí. Cuando digo que no puedo controlar mi mente, es que mi mente me fija aquí. ¿Y a qué me fija? A lo que me arraiga más a la materia, preocupaciones, molestias, miedos. Miedo. El miedo significa que me estoy desconectando de mi naturaleza divina. Mi naturaleza divina no tiene miedo. Entonces, lo que hace la entidad es anclarte hacia una observación de la realidad según la cual lo que está fuera de mí es poderoso y lo que está dentro de mí es débil. El alejamiento o percepción de que lo de fuera es fuerte y lo de dentro es débil es lo que genera esa partícula que llamamos miedo, que es el termómetro que tiene mi cuerpo energético para decirme que me estoy alejando de mi chispa divina. Es un medidor que me dice, si yo estoy en mi chispa divina, siento plenitud, siento alegría, siento confianza. Cuando estoy vibrando en miedo es porque estoy atendiendo a la realidad desde un lugar equivocado. Equivocado en términos evolutivos, por supuesto. Todo es válido en la realidad, pero no es lo apropiado si lo que quiero es crecer. O sea, el camino del miedo me lleva de manera natural a anclarme aquí abajo, en la tercera dimensión. A mis 5 sentidos y me hace lo que llamamos es fijar mi punto de encaje. El punto de encaje es una manera de decir mi núcleo perceptivo, mi potencia perceptiva está anclada aquí. No soy capaz de ver otros mundos. Y si fuera capaz de verlo, lo haría desde el mismo lugar, desde el mismo miedo. Por lo tanto, a través de la disciplina, entendida la disciplina como la capacidad de enfrentarse a los acontecimientos con sobriedad, con serenidad, con confianza, puedo ir deshaciendo esas entidades que tengo ancladas. O sea, parte del trabajo espiritual es eliminar estas estructuras parásitas. Y cuando se eliminan, puedes tener la mente en blanco el tiempo que quieras.
No es nada fácil, por supuesto. Para Pero eso nada. lleva, naturalmente, que no es fácil. Porque todo el sistema, toda la educación, está destinada precisamente a eso, a que estés preocupado. Tenemos trabajos que duran muchas horas al día, que son muy demandantes. De hecho, las jornadas laborales están estructuradas para que llegues a casa cansado. Entonces, ¿te vas a poner a meditar estando muy cansado? La presión fiscal, la parte económica, la necesidad de tener que generar dinero para poder alimentarse, es lo que hace que no te dé tiempo a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. Estás demasiado absorto en preocupaciones para poder reflexionar sobre ello. Entonces, estas entidades, pues tú ya estás trabajando para ellos, eres como un hámster corriendo en una rueda y dándoles batería. Claro. Todo está planteado desde estas entidades que son muy inteligentes para acercarnos. Nosotros somos su presa. Son entidades depredadoras que están en esa cuarta dimensión y que podemos verlas literalmente cuando entramos en el cuerpo astral. Y es una de las experiencias que hay también para poder arrancárselas. De hecho, aprendí a quitármelas de encima haciendo decretos, estando una vez en ese mundo, y a detectar su ubicación haciendo algún tipo de experimentos dentro del mundo astral. En uno de los experimentos buscaba ir al mundo de esas entidades, el mundo de los llamados inorgánicos, y me daba cuenta que cuando demandaba, gritaba en voz alta, quiero vuestro mundo, ellas me tiraban desde las entidades que tengo dentro. Es decir, que si tengo una entidad en la zona del corazón, entonces yo me notaba arrastrado desde allí. Si esta entidad estaba más fuerte en la zona de la cabeza, me notaba arrastrado desde allí. Hasta que empecé a decretar su expulsión. Entonces notaba que cada vez que ellas me querían tirar, cada vez tenían menos fuerza, porque la entidad que tenía aquí dentro estaba debilitada. A partir de hacer muchos experimentos, veí que se iban debilitando. Cuando la mente estaba más en blanco, ya no tenían capacidad de arrastre. Entonces decía, llevadme a vuestro mundo. Y ya no me llevaban. Notaba un pequeñísimo impulso porque esa entidad estaba debilitada. Y cuando la veía estaba como moribunda. Se puede llegar a eliminar, se puede llegar a expulsar. No es fácil y además, incluso aunque la elimines, puede volver, porque tenemos muchas grietas energéticas. Es decir, que aunque alcances un estado de plenitud durante unas cuantas semanas, puedes perderlos y luego te enfadas, luego te crispas, luego vuelves a tu vibración de... Para alinearte y siempre estar equilibrada hay que tener un trabajo disciplinado, estructurado. Pero, ¿y qué clase de decretas entonces hacías tú? Muy básicos, eran como cuando llegas allí estás un poco atontado, tiene que ser algo muy básico. Entonces decía, expulso toda entidad que esté anclada en cualquiera de mis cuerpos energéticos. Toda entidad que esté anclada en mis cuerpos energéticos queda automáticamente expulsada y repelida. Entonces notabas como algo se movía, se deshacía, se rompía, como que gritaba, como que chirriaba, y los ibas notando. Después volvían, intentaban anclarse, te intentaban entrar en otro sueño, o sea, no se daban fácilmente por vencidos, con lo cual es algo que, insisto, requiere de mucha disciplina. Por eso algunas personas que han tenido experiencias místicas ha durado a lo mejor 3 meses o 4 meses o un mes o una semana y luego se ha evaporado. ¿Por qué? Porque las entidades vuelven. Algunos niños que están haciendo desde hace los últimos años ya no las tienen. Por eso estos nuevos niños podrán cambiar el mundo porque ya no nacen con la mente parásita. Al no nacer con ello, por eso las élites tienen mucho miedo y están intentando frenar la natalidad. Porque si nacen muchos niños cristal, muchos niños índigo, muchos niños con una gran potencia, el poder de esas entidades sobre ellos es minúsculo. Entonces están muy blindados energéticamente y ya no puedes parasitar desde allí. De hecho, esas entidades, esos 3 puntos, esos 3 picos, esos 3 arcontes que tenemos, fueron generados en su día por las conciencias reptiles. Los trajeron desde sus lugares de origen y nos lo anclaron con ingeniería. Y entonces sería como nuestro chip, nuestro microchip que quieren colocarnos dentro del cuerpo, pues sería nuestro chip energético, nuestro implante. Y por eso es importante trabajarse en el nivel energético para liberarse de ese ancla y que nuestro contacto con lo espiritual sea lo más limpio y puro posible. Que de hecho, incluso con esa interferencia energética, nuestro poder espiritual es tan fuerte que podemos conectarnos y podemos romper ese anclaje o esa distorsión en muchos momentos de nuestra vida. El objetivo, y de ahí también la importancia del trabajo personal y también del trabajo astrológico, es, si tú tienes una vida en la cual estás mucho tiempo en el ti mismo, trabajando aquello que te gusta, aquello que te hace vibrar, proporcionalmente estás mucho tiempo fuera del influjo de las entidades. Si yo tengo una vida en un trabajo que odio, haciendo cosas que no quiero, trabajando posiblemente por inercia o por miedo, estoy dando demasiado tiempo el poder a esas entidades. Y eso luego en tu realidad
se va a manifestar en forma de eventos y acontecimientos más difíciles y más duros objetivamente hablando. Tus enemigos serán más fuertes, tus dolencias serán más grandes, tus enfermedades serán más reales, más auténticas y más difíciles de corregir. Las circunstancias objetivas serán más difíciles. Se te romperá se te pinchará la rueda del coche, se te pondrá una multa enorme. O sea, las dificultades reales serán más grandes porque estás densificando aquello que está en tu psiquismo y se ha amplificado. Si el miedo se ha amplificado, tus amenazas se acabarán haciendo realidad. La profecía autocumplida. Por eso la gente que dice, no, es que yo no me creo este rollo de vibrar alto y tal. Digo, bueno, no te lo crees y precisamente porque no te lo crees, a ti no te va a funcionar. Es así de sencillo. Precisamente porque no has sido capaz de sostener lo suficiente tiempo de manera congruente, pase lo que pase, porque esta es la base, pase lo que pase. Esto es la base, sí, es verdad. Todo el mundo se enfrenta a obstáculos. La cuestión es, si mi actitud frente al obstáculo sigue siendo de confianza plena, cada vez la naturaleza del obstáculo será menor. El problema que tendré será más subsanable. Durará menos tiempo. Eso es algo que lo puede corroborar cualquiera que es firme en su convicción. Y al revés, si yo me desmorono frente a un obstáculo, si pierdo la coherencia interna y empiezo a pensar cosas que realmente no siento, empiezo a hacer cosas que realmente son incongruentes con mis valores, poco a poco voy alimentando esa realidad negativa que yo no quiero hacer realidad. Entonces, el poder de los oscuros simplemente es ilusionismo. Estas entidades, más allá de poder intentar aprovechar las grietas de nuestro cuerpo energético, más allá de manipular nuestros pensamientos, no pueden o no alcanzan a manipular nuestro espíritu. De ahí que conectarse con el espíritu es el blindaje. Porque cuando yo estoy con mi espíritu, mi cuerpo energético vibra a tal intensidad que las entidades quedan fuera. No tienen en ese momento capacidad de actuar. Si hago algo que me gusta, si estoy vibrando con la música, si estoy vibrando mientras hablo, mientras escucho, mientras hago lo que sea, en ese momento las entidades tienen que estar fuera. No pueden hacer nada. ¿Qué nos han hecho con la educación? Que suframos. El colegio lo hacen obligatorio. Las materias que nos dan no sirven para prosperar en el mundo. Se nos vende un mensaje que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, se nos adiestra para obedecer y para estar permanentemente asustados. Claro, el colegio es una autoridad. Luego los medios de comunicación se erigen como autoridades. El Estado se erige como una autoridad. Y te dicen, esto no se puede hacer, y la gente lo acata. Digo, ¿en qué momento hemos nosotros decidido conscientemente y voluntariamente ceder nuestro poder al Estado? ¿En qué momento yo le he dicho al Estado, oye, me puedes quitar de parte de mi sueldo cada mes porque sí? Sí. Yo eso no lo he dicho. Sí, es verdad. Por hecho que es así. Digo, bueno, es que de alguna manera se tiene que organizar. Digo, oye, a mí no me has preguntado si se puede organizar de otra manera. O sea, si yo tengo un trato contigo económico, ¿por qué el Estado se tiene que llevar una parte? O sea, ¿esto en base a qué? Porque pagas cuando compras algo por el IVA. Cuando cobras algo también lo tienes que pagar por IRPF. Cuando tal, con los impuestos. O sea, estás pagando todo el rato. O sea, de lo que tú has generado económicamente en tu vida, el Estado te ha generado más de la mitad. Y luego te da 4 migajas para que piense que está haciendo algo por ti, cuando no es así. Entonces, cuando queramos detectar una disidencia real o una disidencia falsa, ¿va por los cimientos del Estado? ¿Va realmente a favor del individuo o finge que va a favor del individuo? Y de hecho, ¿va a favor de la espiritualidad? Porque claro, el trabajo que se ha hecho contra lo espiritual ha sido por tierra, mar y aire. Ese ha sido el trabajo principal, porque es la única manera de empoderar al ser humano. El ser humano no puede estar empoderado solo, exclusivamente desde el paradigma económico, porque las élites son más ricas que tú. Yo no puedo competir contra BlackRock, no puedo competir contra Amazon. Estoy en absoluta desigualdad. No puedo con ellos. Tienen mucha más potencia a nivel económico. A nivel político, yo no tengo capacidad para influir sobre un parlamento, o mi capacidad, por así decirlo, es muy limitada. Tengo que pasar por el embudo del sistema para conseguir llegar hasta ellos. El nivel científico está todo amañado. Hemos dicho, si alguien, un Nikola Tesla, por ejemplo, descubre energía libre, renovable, te lo quitan de en medio. Si alguien descubre pues estas soluciones que sirven para curarlo todo, se lo quitan de en medio. Si hay un Josep Pàmies, por ejemplo, que está trabajando con plantas medicinales y tal, pues enemigo público número 1. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que el camino científico está vetado. Quiero conseguir un premio Nobel. Digo, ¿qué tontería es esta?
no es un sistema justo, no es un sistema que va a premiar realmente la meritocracia. Cualquier persona lo puede ver dentro de una multinacional. Llegado a cierto punto, mucha gente, yo porque en consulta lo tengo diariamente, gente que es muy competente en su trabajo y sin embargo no es la que más prospera. Ponen a alguien que simplemente se lleva bien con el jefe o que es más obediente. Os ¿Qué te está pega diciendo? más, sí, sí, Claro, la prosperidad dentro de las sí. grandes estructuras pasa por la obediencia a un sistema, no por Exactamente, la es así. o la excelencia. Mm, Entonces, claro, ¿qué te está diciendo? El mensaje es, si tú quieres ganar en esa partida, es un juego de ratas. Tienes que ser una rata, tienes que ser alguien miserable. Si tú quieres ser honesto, trabajar desde la excelencia, no vas a ser reconocido por el sistema. Todos lo hemos visto en nuestra vida, como no hemos sido muchas veces premiados por méritos y sin embargo otras personas, gracias a habilidades sociales, a caer bien a la gente apropiada, ha conseguido medrar y prosperar. Lo cual te está diciendo exacto. que no se puede trabajar desde ahí. Desde ahí no puedes competir. Tú no puedes competir en la batalla mediática contra alguien que tiene altavoces y lo tiene todo comprado. Los medios de comunicación, evidentemente, son medios de propaganda. Pues claro, si los Exacto. tomamos, yo recuerdo de pequeño hacerme la reflexión cuando veía la tele, digo, pero esta gente que habla aquí, ¿cómo ha llegado a erigirse como portavoces de la verdad? O sea, yo no entendía, digo, pero ¿qué hay que estudiar? O sea, yo no sabía ni lo que era el concepto del periodismo. Digo, ¿qué hay que estudiar para ser un portavoz de la verdad? Porque hablan como si ya lo supieran todo. Hablan como si nadie les tosiera. Es verdad, es Y claro, verdad. cuando les pescaba que decían alguna tontería, digo, pero entonces con ese tono tan neutro que parece enciclopédico, como, bueno, la propia enciclopedia, digo, ¿quién ha autorizado la enciclopedia para decir que esto es verdad? Supone que alguna gente se ha puesto de acuerdo. Digo, bueno, sí, pero es que yo veía a mis compañeros de clase que a veces se ponían de acuerdo para montar un relato que yo había visto que era mentira, y digo, bueno, entonces, ¿qué credibilidad tiene eso? Sí, sí, Entonces, claro, hay una increíble. presunción de credibilidad desde el mundo académico que nos van metiendo con embudos desde pequeños y al final la gente dice, bueno, pero es que la gente quiere esto, el sistema quiere esto, la sociedad quiere esto. Digo, ¿y quién es la sociedad? ¿Y quién es el sistema? ¿Y quién es la gente? Entonces te das cuenta que hay una presión social para que te hagas unas cosas, pero nadie sabe bien de dónde viene. Nadie entiende exactamente cómo hemos llegado hasta allí. Se normaliza. Se normaliza un clima mafioso en el cual tú no puedes hacer una vida verdaderamente libre. No se te permite. El Estado, ninguna constitución mundial, eh, tiene contemplada su disolución. O sea, no hay un mecanismo legal para disolver el Estado. Con lo cual el Estado está implícitamente legitimado por la fuerza. Es decir, bueno, si votáis unos cuantos, el Estado se va a la mierda y cada uno que haga la vida por su cuenta. No está eso previsto. O sea, el Estado ya preexiste, como diciendo, eso no se discute el Estado. Podemos cambiarlo, hablar de cambiar alguna ley, pero no. El Estado tiene que estar, o sea, tiene que haber una mafia que lo gobierna. Si no, no puede ser un ciudadano libre que vive fuera del sistema. Eso no se puede, no está permitido. Y precisamente la idea o el derecho o el deseo de conseguir un gobierno único es para controlarlos absolutamente a todos. Porque mientras haya muchos gobiernos individuales, es más difícil controlarlo. Claro. Hay que todo ese sistema ya se hablaba en estos textos que hemos dicho, la monita secreta, los sabios de Sion, el manifiesto de Satanás, creo que se llamaba, había uno que también, que iban los mismos términos, otros más modernos como este de las armas silenciosas para guerras tranquilas. Son muchos textos de los que hablan de cómo se hace la ingeniería social, de qué es lo que se Mm, persigue, cómo se generan dos bandos para que se peleen, que los bandos siempre son tonterías, nunca se discuten las cuestiones principales, se discuten gilipolleces que ya están resueltas de antemano, para que se cree una ilusión de debate, como que las ideas están prosperando o estamos progresando a través del debate. Nunca se progresa a través del debate. Unas ideas se imponen y otras se desechan a través del discurso académico corporativista, lo cual nos crea, como decíamos, esa ilusión de gradualidad que tiene como objetivo, al final, deslegitimar al ser humano antiguo, a las tradiciones míticas que estaban conectadas con el espíritu, conectadas con la naturaleza. Entonces, el exacto. objetivo es pensar, ahora somos más listos que antes. Mm. Eso Bueno, sí, el objetivo, dime. un presunto virus de Chichinabo consigue poner al jaque a todo el mundo, tan súper tecnológico, tan súper de la hostia, consigue tener que parar toda la humanidad porque de repente la super medicina moderna es incapaz de afrontar pues lo que ya sabemos.